Conversación reveladora de Jairo Ramírez. New York, present day. A Jairo le encantan las conversaciones metafísicas, explorar lugares poco explorados por muchos y muy explorados por pocos. La razón exacta es desconocida, pero dentro de sus limitaciones se encuentra esa profunda necesidad de continuar con la búsqueda, de atribuir a una frase de Spinoza una veracidad infinita. Joy is a man's passage from a lesser to a greater perfection. Manhattan siempre vive en el ahora. Es un presente continuo de cruzar calles, como búfalos desbocados, como caravana árabe. El edificio debía estar en William y Pine Street, pero en su lugar estaba una iglesia que le provocó repugnancia, no por su falso lema de victoria, sino por los años de engaño, estafa y violaciones. Preguntó a una mujer por el consultorio del Dr. Orloff. «Continúe 2 cuadras más en Pine Street», dijo la mujer mientras señalaba hacia el río. Saludó al Dr. Orloff y sin esperar se acostó sobre el sofá. El Dr. Orloff lo notó preocupado, algo sudado y con el peso de un pensamiento ballena anclado entre los 2 hemisferios. «Doctor, ¿sabe que miro los cigarrillos fumando personas y no puedo evitar preguntarme qué sería de los cigarrillos si dejasen de fabricar personas, de encenderlas y exhalarlas hasta que desaparecen en el aire, juntándose, me imagino, con otras partículas muertas para nuestra dimensión y vivas para las que no accedemos?» «Es un análisis bastante interesante», comenta el doctor. «Sí, lo es». «Y dígame, señor Ramírez, llámeme Jairo», interrumpió diciendo. «Bien, Jairo. No me gustan los títulos. Me parecen tan superficiales, vanidosos e innecesarios, al igual que las malas palabras, que son solo una debilidad intelectual del ser humano. A propósito, ¿qué es eso de razas, himnos nacionales, banderas? ¿Cómo puede alguien amar algo que ha sido fraguado tras la sangre derramada de sus semejantes? ¡Qué desgracia!» El doctor Orloff se sirvió un vaso con agua. De repente la garganta se le secaba por la antesala de un futuro ya revelado. «Bien, Jairo. Nos ayudaría mucho si me comentase el motivo de su visita. ¿Tiene algo en particular que contarme? ¿O un tema que le perturbe? ¿Qué piensa de las palabras?» «Bueno, creo que las palabras tienen mucha importancia. Debe saber uno emplearlas de tal forma que se adapten al lugar y a las personas con quienes se las comparte. También, pero ¿y sus definiciones?» ¿Definiciones? Sí, teniendo en cuenta que somos palabras, en el plano de aprendizaje y de facetas múltiples, dependemos de las palabras para todo, incluso para pensar. Aunque se puede pensar sin palabras, ya eso fue demostrado, pero con frecuencia las palabras adornan los pensamientos, los vivifican, dan a luz al intelecto y al entendimiento racionalizado. Entonces, si esas definiciones no están concretas o no se adhieren a una imaginación sumada a la lógica, por donde se pueda acceder a la veracidad de conceptos mayores, las palabras no existen. O existen pero se encuentran en un plano vacuo, donde el individuo las arrastra por medio de imágenes y no por medio de una definición articulada, que adapte la imaginación en un proceso de autoasistencia donde los previos conocimientos, las previas palabras ya aprendidas, puedan auxiliar al individuo al momento de definirlas. El doctor Orloff tomó el primer sorbo de agua, se aflojó un poco la corbata mientras miraba el reloj de pared y respiró profundo antes de decir: «Observo que tiene usted una forma particular de ver la vida. ¿Es por eso que ha venido? Si se refiere a dudas, no. Nada de lo que he dicho es una hipótesis o una metáfora bien elaborada». «¿Qué es entonces?» «Porque usted me ha dicho que ve cigarrillos fumando personas. ¿Acaso no es así?» «No en una definición más humana». «¿Más humana, ha dicho? ¿Definición? ¿Cómo pueden los humanos entender lo que es una definición si no saben el significado de la propia palabra definición, de la palabra humano? Es requerido trascender al diccionario. Sí está bueno como guía, pero el mundo no funciona como una acción y efecto de todas las páginas que allí reposan.
Entonces, ¿hay que olvidar el diccionario? No he dicho tal cosa. Yo utilizo el diccionario, pero también tengo una idea crítica de lo que son las palabras. Mejor aún, si son palabras conocidas, puedo definirlas sin la necesidad de incurrir en el diccionario. Con creatividad e imaginación es suficiente. Tomemos la palabra palabra. Acá una de las definiciones que adapta el diccionario. Unidad léxica constituida por un sonido o conjunto de sonidos que tienen algún significado fijo y una categoría gramatical. Ahora mi definición. Número 1. Palabra. Conjunto de letras que expresan la existencia o inexistencia de otra palabra o palabras. Número 2. Vocablo que tiene 3 sílabas, por lo tanto es trisílabo, que es grave pero no se le marca la tilde porque termina en vocal, donde se encuentran 3 letras primeras del abecedario y 4 consonantes. Número 3. Conjunto de sonidos que al ser pronunciados dan vida a un concepto. Número 4. Instrumento que sirve para engañar a los pueblos, saquearlos, mutilarlos y conseguir que sus habitantes no pongan resistencia alguna, por medio de la manipulación de conceptos, ideas y poderes. Y así podríamos irnos hasta el infinito. ¿Usted pretende que los humanos efectúen este ejercicio con tanta facilidad? No, pero sí deberían ser capaces, porque al final no se trata de definir palabras, se trata de cultivar el pensamiento crítico, de encontrar la verdad a través de la erradicación de la ignorancia. Entiendo. ¿Quiere usted cambiar el mundo? No, Orlov. El mundo se cambia solo. Más bien quiero tirar el gancho al mar y esperar con paciencia a que algún pez se digne a comer. Mi alimento es el alimento del pez. Nos alimentamos de lo mismo, en la medida en que continuamos descubriéndonos, aprendiendo el uno del otro. Porque el pez y yo somos uno. ¿O acaso yo me como el pez? No, no existe tal cosa. Existe la definición falaz que se aplica a la acción. ¿Es usted un filósofo? Ya le dije que no me agradan los títulos. ¿Por qué uno no puede responder con un título cuando le preguntan a uno quién es? Yo como todos los días. Eso me hace un comedor. Pero también voy al baño. Eso me hace un cagador. Yo pienso todos los días. Eso me hace un pensador. Entonces, si se le define a uno como una sola cosa, se le reduce a una pequeña partícula, cuando en realidad somos mucho más que los 4 o 6 años que hemos dedicado a alguna carrera. Además, nadie es lo que trabaja, sino lo que es. Si un presidente mató 2 personas antes de ser presidente, ¿quién es? Es un asesino. La gente se engaña pensando que es un presidente, pero ese es su trabajo, no lo que en realidad es. Las personas utilizan los títulos para tener una referencia de lo que han hecho, de lo que trabajan, así cuando uno se presenta ante alguien, esa persona sabe en qué campo se desenvuelve. Orlov. Aquí recaemos en las definiciones. ¿Acaso no basta con decir, me desenvuelvo en el área de finanzas? Porque cuando uno dice soy, se refiere a la esencia del ser, no a un trabajo. Por eso la vanidad se incrementa en el momento en que las personas se gradúan. Ya no soy Jairo, soy licenciado. ¿Pero qué patrañas son esas? ¿Cambió mi esencia, mi sustancia? Tendré quizás algunos conocimientos extras, pero los conocimientos son eso, conocimientos. No pueden hacerme, no pueden tan siquiera respirar por mí porque eso lo hacen los pulmones. Y uno pensando de inmediato que es algo superior a los demás porque tiene un jodido papel que dice que te leíste algunos libros. Yo conozco de gramática italiana, del latín y gramática inglesa. ¿En qué me convierte eso? En lo que soy. Más la parte de mi intelecto que maneja esas cosas, que no me definen, que no dicen quién soy. Entonces, ¿cómo le llamo a mi carrera? ¿A su carrera? Orlov, no existe el posesivismo. No se posee una casa, no se posee un carro, no se posee una carrera. No puedo yo decir, mi mujer está en mi casa. Primero porque ella no me pertenece y como último porque la casa tampoco me pertenece. No son mías, no son parte de mi esencia. No existe la idea de posesión como totalidad. ¿Y cómo se distingue algo que es de otra persona o que es mío? ¿Para qué hay que distinguirlo? Por ejemplo, si quiero presentar a mi esposa o a mis hijos,
¿Cómo lo hago sin usar el posesivo? Orloff. ¿Se da cuenta de la importancia de conocer las definiciones de las palabras y de profundizar en lo que decimos? Existen formas diversas de cómo introducir a sus seres queridos, suponiendo que los quiere. Lo correcto sería no hacerlo. ¿Por qué esa necesidad del ser humano de atribuirse cosas, personas y hasta animales? Fíjese bien, mi gato es blanco, como si el gato forma parte de su ser, como si es esencial para que pueda respirar. No es su gato, es el gato que vive dentro de la casa donde esa persona mora, donde también reside una mujer e hijos que fueron concebidos por ellos. La mujer es una compañera, un alma libre que no le pertenece a nadie, que se da cuando quiere y como quiere, sin la necesidad de esclavitud papelaria. Ella está presente. ¿O acaso no es suficiente? ¿Y los hijos? ¿Acaso no es suficiente con un abrazo que identifique la relación padre-hijo? ¿O una mirada, una conversación? No opte por la facilidad, Orloff. No diga, ay Dios mío, mi cumpleaños. Ambas son frases equívocas. En realidad, los cumpleaños deberían ser celebrados a las madres y no a los hijos. Mire si el ser humano es hipócrita y egoísta. 9 meses, sangre, dolor, pujadera y trabajo de por vida. Esto nos indica que los cumpleaños han sido fraguados bajo una falacia inmoral. Lo mismo para el Día de las Madres. ¿Qué falta de respeto es esa? Día del amor y quién sabe cuántas patrañas. Condicionando al ser, como si se le pudiese limitar de tal forma. Debo aludir a las definiciones horripilantes del diccionario, que no hacen más que comprobar lo que he dicho. Pregúntele a alguien, ¿es bueno ser muy posesivo o no tan posesivo? Claro que existe el ser despierto. Un ser despierto es aquel que puede utilizar conceptos como metáforas y no como el propietario de otros seres. Orloff caminó hacia la ventana. De allí podía ver los búfalos, los edificios, la iglesia en William Street. Escuchaba el sonido de los carros, fumadores tomando el quinto break. Y de repente todo le parecía plástico, como un mundo donde la realidad es visible solo para aquellos que conocen la mentira. Para entonces el vaso con agua estaba vacío. El reloj seguía esclavo de su destino. Los búfalos continuaban en lo de siempre, en lo que a todos nos toca, en envolvernos en este presente continuo que carga un presente y pasado perfecto, porque a un futuro simple le da la gana de restregarnos en la cara que fue un pasado continuo, entendiendo así que se está porque se estuvo y se estará porque se está, que aunque reconocemos la frase de Spinoza, a veces no es tan sencillo discernir entre las dimensiones que pueden darse cita en un solo cerebro.